Bienvenidos, buscadores de sabiduría y guardianes de la serenidad interior. Soy Alonso, y hoy te acompañaré en un viaje a través del tiempo, hacia una orden que nació en silencio, creció en poder, y aún hoy habita en el misterio, los caballeros templarios. ¿Te has detenido a pensar cómo un pequeño grupo de hombres, pobres en bienes pero ricos en fe, pudo convertirse en la fuerza más temida y respetada de la cristiandad medieval? Ellos no solo empuñaron la espada, también abrazaron la oración, construyendo un camino entre lo terrenal y lo divino. Si lo que buscas es calma, reflexión y un relato sereno, este viaje es para ti. Hoy nos adentraremos en la historia del Temple, su origen en Jerusalén, la vida austera de sus monjes guerreros, el mito que envolvió sus símbolos, el enfrentamiento con los reyes, y el legado que aún respira en castillos, leyendas y memorias. Aquí encontrarás un relato tranquilo y profundo, sin adornos innecesarios, pero lleno de historia y de misterio. Si deseas comprender cómo un ideal puede sobrevivir más allá de la derrota, cómo la fe puede guiar incluso en la oscuridad, y por qué los templarios siguen siendo un eco vivo en nuestra cultura, has llegado al lugar indicado. Acompáñame en esta travesía, y no olvides suscribirte para seguir explorando juntos los grandes misterios de la historia y la filosofía. Capítulo 1. El origen del Temple. Contexto: 1095, 1118, 1095. El Papa Urbano II predica la cruzada en Clermont. 1096, 1099, Primera Cruzada, conquista de Jerusalén. El 15 de julio de 1099, nacen los estados latinos de Oriente, Reino de Jerusalén, Condado de Trípoli, etc. Oleadas de peregrinos europeos viajan a Tierra Santa por rutas inseguras. Jaffa, Jerusalén y los pasos de Judea y Samaria sufren asaltos de bandidos y partidas turcomanas. Se percibe la necesidad de escoltas permanentes para peregrinos y convoyes. Germen de la idea, monjes con espada. Existían órdenes hospitalarias, como los hospitalarios de San Juan, centradas en cuidado y albergue, no en combate. Algunos caballeros piadosos empiezan a combinar vida religiosa y función armada, rezar y patrullar caminos. Este híbrido monje-soldado responde a una necesidad práctica, seguridad de peregrinos y consolidación del reino cruzado. Fundación, 1119 sobre 1120. Tradicionalmente se sitúa la fundación en 1119, a veces 1120 en Jerusalén. Hugo de Payens, Hugues de Payens, caballero de Champaña, lidera a un pequeño grupo. La tradición habla de 9 caballeros, número simbólico más que seguro. Entre los primeros suele citarse a Godofredo de Saint-Omer, Baldwin II, rey de Jerusalén, 1118, 1131 Der. Acoge a los caballeros y les asigna alojamiento en la explanada del antiguo templo, el complejo de la mezquita de Al-Aqsa, identificado por los cruzados como el Templo de Salomón. De ahí el nombre oficial en latín, Pauperes Commilitones Christi Templice Salomonici, pobres compañeros de Cristo y del Templo de Salomón, de donde viene templarios, votos iniciales no aún codificados en regla propia, pobreza, castidad y obediencia, más un cuarto compromiso práctico: proteger a los peregrinos y defender Tierra Santa. Misión concreta: patrullar y asegurar los caminos de peregrinación, especialmente Jaffa, Jerusalén, escoltar caravanas y actuar como fuerza de reacción ante incursiones. Primeros apoyos y legitimación espiritual. El movimiento gana respaldo de eclesiásticos locales y nobles francos. San Bernardo de Claraval, 1125. 1128, se convierte en su valedor intelectual y propagandista, justificando teológicamente la figura del Miles Christi, el caballero de Cristo. El conde Hugo de Champaña, Hugues de Champagne, señor de prestigio, entra en la orden C. 1125 lo que aporta reputación y conexiones en Francia.
El paso crucial, Troyes, 1129. Aunque la orden ya existía, su reconocimiento canónico y la redacción de su regla llegan después. 16. 27 de enero de 1129. Concilio de Troyes, Champaña, Francia. Presidido por el legado pontificio y con la influencia decisiva de San Bernardo, se aprueba la regla del Temple, inspirada en la regla de San Benito y adaptada a la vida militar. Desde ese momento, el Temple deja de ser un grupo local de caballeros piadosos para convertirse en una orden religiosa militar formal, con estatuto canónico, hábito, manto blanco para los caballeros profesos, cruz roja añadida algo después y estructura. ¿Qué hacían exactamente en los primeros años 1119-1129? Patrullas y escoltas, control de tramos peligrosos y vigilancia de desfiladeros, reacción contra emboscadas, enlaces y mensajería entre fortalezas y ciudades latinas, apoyo logístico en campañas del rey de Jerusalén, disciplina comunitaria, oración litúrgica, vida común austera, caballos y equipo de propiedad de la orden no personales, carácter pobre. Los templarios renuncian a bienes propios. La orden posee y gestiona en común todo lo necesario para la guerra y el culto, sedes y símbolos tempranos, sede en Jerusalén. El complejo de Al-Aqsa, identificado como el Templo de Salomón, hace de cuartel y centro espiritual, de ahí el imaginario bíblico del Temple, iconografía temprana, el famoso sello medieval de dos caballeros en un mismo caballo, símbolo de pobreza y fraternidad, documentado algo más tarde, pero expresivo de su etos, hábito, manto blanco, pureza, con cruz roja como distintivo, que se generaliza tras la consolidación de la orden. Apoyos y financiación inicial, donaciones de nobles y reyes en Oriente y Occidente, tierras, rentas, derechos de peaje, privilegios eclesiásticos, exenciones y autonomía respecto a obispos locales, que empiezan a llegar tras Troyes. Con esta base, el Temple irá creando redes de casas comandancias en Europa para sostener económicamente sus operaciones en Oriente. Actores clave del origen: Hugo de Payens, primer maestre y organizador; Godofredo de Saint-Omer, cofundador temprano; Baldwin, segundo de Jerusalén, protector real que les da sede en el templo; San Bernardo de Claraval, legitimador teológico y político en Europa; Hugo de Champaña, gran noble cuya adhesión otorga prestigio y patronazgo. Debate historiográfico: ¿qué está claro y qué es discutido? Fecha exacta de fundación: 1119, es la tradición más aceptada. Algunas crónicas sugieren 1120. Número de fundadores: el 9 es recurrente en relatos posteriores, pero no está documentado de forma concluyente. Tómese como tradición simbólica. Función inicial: proteger peregrinos y caminos, sí. Operaciones tácticas mayores se documentan más clara y frecuentemente después de 1129, al crecer efectivos y recursos, resultado del periodo fundacional. Síntesis: en una década 1119-1129, el Temple pasa de fraternidad local de caballeros devotos a orden religiosa militar reconocida por la Iglesia, con una misión definida, estructura normativa y red de apoyos. Ese reconocimiento canónico y la creciente base material harán posible su rápida expansión en Oriente y Occidente durante las décadas siguientes. Línea temporal clave: 1095. Predicación de Clermont, 1099, 15 de julio. Fun. Toma de Jerusalén, 1118. Baldwin, segundo, accede al trono de Jerusalén, 1119, sobre 1120, fundación del Temple en Jerusalén, Hugo de Payens, 1125, ingreso de Hugo de Champaña, apoyo de Bernardo de Claraval, 1129 n. Concilio de Troyes, aprobación de la regla.
Capítulo 2. La regla del Temple. El contexto de hermandad a orden organizada en los primeros años tras su fundación, 1119 sobre 1120 ET. Los templarios eran apenas un puñado de caballeros que vivían bajo votos simples de pobreza, castidad y obediencia, dedicados a escoltar peregrinos en Tierra Santa. Sin embargo, el rápido crecimiento de su prestigio y las primeras donaciones de tierras y rentas en Europa hacían imprescindible una norma escrita que definiera su espiritualidad, su disciplina militar y su estructura jerárquica. Para lograr este reconocimiento oficial, el maestre Hugo de Payens viaja a Occidente en 1127 y consigue el respaldo de la Iglesia y de nobles poderosos. Todo culmina en el Concilio de Troyes, Champaña, 1129. El Concilio de Troyes, 1129, convocado en enero de 1129 por el legado papal Mateo de Albano, presidido por prelados y abades, entre ellos San Bernardo de Claraval, gran figura intelectual de la cristiandad. Hugo de Payens presenta a los templarios como una orden que vive en comunidad, bajo votos, pero cuya misión no es el claustro, sino el campo de batalla y los caminos de peregrinación. El concilio aprueba la creación de una orden religioso-militar, una novedad radical. Hasta entonces, la vida monástica y la caballería habían sido mundos separados. La regla del Temple, la regla latina, aprobada en Troyes, estaba inspirada en la regla de San Benito y en usos cistercienses, pero adaptada a la vida militar. Texto original, unas 72 cláusulas en latín. Con el tiempo, fue ampliada en francés antiguo, hasta superar las 600 disposiciones. Su propósito formar a los templarios como monjes soldados, equilibrando oración, austeridad y servicio armado. Contenido esencial de la regla a votos y espiritualidad. Pobreza, prohibición de poseer bienes propios. Todo era común, castidad, renuncia al matrimonio y a la vida sexual, obediencia, sumisión total a los superiores y al gran maestre, vida espiritual intensa, oraciones diarias, ayunos frecuentes, misa y lectura bíblica. En Cuaresma y días señalados, ayunaban a pan y agua, vestimenta y hábito sencillo, sin adornos ni lujo, blanco para los caballeros, símbolo de pureza, negro o marrón para los sargentos. A partir de 1147, por concesión papal, se añadió la cruz roja patada sobre el manto, disciplina y vida cotidiana. Comer en común, en silencio, mientras se leía un texto espiritual. Dormir vestidos y con las armas cerca, listos para el combate. Prohibición de juegos de azar, caza y espectáculos mundanos. Prohibición de juramentos frívolos o blasfemias. Jerarquía gran maestre, máxima autoridad, elegido por los hermanos, senescal, lugarteniente del maestre, mariscal, responsable militar supremo. Comendadores gestionaban casas, encomiendas y bienes, distinción entre caballeros de linaje noble, combatían a caballo y sargentos de origen común, servían en combate ligero o en funciones de apoyo, normas militares, estricta obediencia en batalla, nadie podía atacar sin orden, prohibido huir salvo que la retirada fuese ordenada o la superioridad enemiga fuese abrumadora, mínimo 3 a 1 Teb. Prohibido abandonar la cruzada o desertar del campo. Armas y caballos eran propiedad de la orden, no personales. Administración de bienes. Todo botín, donación o herencia pasaba a la orden. Se prohibía acumular riqueza personal. El dinero servía para mantener fortalezas, caballos, armas y la defensa de Tierra Santa. Las casas templarias en Europa sustentaban económicamente a los ejércitos en Oriente. La teología de San Bernardo en paralelo al concilio. San Bernardo de Claraval escribió hacia 1130 y 6 el Tratado de Laude Novae Militiae, elogio de la nueva milicia. Defendía a los templarios como caballeros de Cristo, diferentes de los caballeros mundanos. Para Bernardo,
Un templario luchaba no por gloria personal, sino por Cristo y por los pobres. Justificó la idea de que matar en defensa de la fe no era pecado, sino servicio divino. Este tratado difundió la imagen del templario como un ideal cristiano de disciplina, pobreza y coraje. Impacto de la regla dio cohesión interna a la orden. Creó una disciplina férrea que la diferenciaba de caballeros mercenarios o señores feudales. Aseguró el respaldo de la Iglesia y la confianza de reyes y nobles donantes. Preparó al Temple para convertirse, en pocas décadas, en la orden militar más poderosa de la cristiandad. Síntesis del capítulo: entre 1119 y 1129, los templarios pasaron de ser un grupo reducido de caballeros devotos a una orden religiosa militar reconocida por la Iglesia. La regla del Temple fue el documento fundacional que definió su espiritualidad, su organización jerárquica y sus normas de combate. Sin ella, el Temple no habría alcanzado la solidez ni la expansión que caracterizaron los siglos XII y XIII. Capítulo 3. Expansión en Tierra Santa. Contexto inicial: 1129. 1140 tras el Concilio de Troyes. 1129 y la aprobación de la regla. La Orden del Temple obtiene un marco jurídico y espiritual que legitima su existencia. Gracias a las donaciones en Europa, los templarios comienzan a disponer de recursos suficientes para crecer en número y en influencia. En Tierra Santa, el Reino de Jerusalén y los demás estados cruzados, Antioquía, Trípoli, Edesa, necesitaban defensores constantes ante las ofensivas musulmanas. El Temple se convierte rápidamente en una fuerza de choque al servicio de los reyes y príncipes francos. Creación de fortalezas templarias. Una de las claves de su expansión fue la construcción, adquisición y administración de fortalezas estratégicas. Castillo de Gaza, 1136, sudo donado por el rey Fulco de Jerusalén al Temple para defender la ruta hacia Egipto. Bagras, Gastón, cerca de Antioquía, entregado a los templarios en 1130. Tortosa, Siria, cedida por Raimundo II de Trípoli en 1522, erigido tras la Quinta Cruzada, 1218, 1220 EU. Una de las mayores fortalezas del Temple en Oriente. Estas fortalezas eran mucho más que castillos, servían de centros logísticos, depósitos de armas y puntos de control de rutas comerciales y militares. Papel en las cruzadas. Los templarios participaron activamente en casi todas las campañas militares en Tierra Santa. Segunda Cruzada, 1147, 1149. San Bernardo predicó la cruzada y reforzó la imagen de los templarios. Aunque la campaña fracasó en Damasco, consolidó el prestigio de la orden. Batalla de Hattin, 1187. Derrota decisiva frente a Saladino. Cientos de templarios fueron capturados y ejecutados. La pérdida de Jerusalén marcó un punto de inflexión. Tercera Cruzada, 1189. 1192. Los templarios combatieron junto a Ricardo Corazón de León, participando en el asedio de Acre. Quinta Cruzada, 1217, 1221. Participaron en la expedición a Egipto. Séptima Cruzada, 1248, 1254. Colaboraron con Luis IX de Francia en Damieta y Mansura. En todas ellas, los templarios fueron considerados una élite militar disciplinada, siempre en la vanguardia de las cargas. Relaciones con los reinos latinos. Los templarios no eran solo soldados, sino también administradores. Custodiaban ciudades fronterizas y pasos estratégicos. Servían de banco y tesorería para los reyes de Jerusalén, Antioquía y Trípoli. Asumían la custodia de prisioneros de alto rango y la negociación de rescates. Influían en la política interna de los estados cruzados, en ocasiones enfrentándose a nobles locales. Organización militar en Oriente.
La expansión en Tierra Santa llevó al Temple a estructurarse como un ejército permanente. Caballeros templarios, nobles equipados con caballo de guerra, armadura completa, lanza, espada y escudo, sargentos templarios, combatían como caballería ligera o infantería, turcópolos, tropas auxiliares locales, principalmente arqueros y jinetes ligeros, capellanes encargados de la vida espiritual. Gran maestre en Oriente dirigía las operaciones, con sede en Jerusalén y tras 1187 en Acre, el prestigio militar. La fama del Temple creció porque los cronistas destacaban su coraje y disciplina. Eran conocidos por mantener la formación incluso bajo presión, no retirarse salvo orden expresa, combatir con un espíritu casi suicida, lo que generaba tanto admiración como temor. Los templarios se convirtieron en símbolo de la resistencia cristiana en Oriente, aunque sus derrotas también fueron muy recordadas. La caída progresiva en Tierra Santa. Pese a su expansión inicial, las derrotas sucesivas debilitaron el poder cruzado. 1187, derrota en Hattin y pérdida de Jerusalén. 1291, caída de Acre, último bastión cruzado en Tierra Santa. Los templarios se retiraron a Chipre. La expansión del Temple en Oriente fue, por tanto, brillante, pero efímera. En menos de 2 siglos, pasaron de ser los guardianes del Santo Sepulcro a perder todas sus posesiones en Tierra Santa. Síntesis del capítulo. El siglo XII y XIII fueron la edad dorada del Temple en Tierra Santa. Sus fortalezas, su papel en las cruzadas y su disciplina militar los convirtieron en la columna vertebral de la defensa cruzada. Pero la pérdida de Jerusalén y finalmente de Acre mostró los límites de su poder. Aunque se expandieron enormemente en Oriente, su misión original quedó herida de muerte al desaparecer los estados latinos. Capítulo 4. El poder en Europa. Imagina, por un momento, dejar atrás las murallas de Jerusalén y adentrarte en la vasta Europa del siglo XII. Los templarios ya no son solo guardianes de los caminos de Tierra Santa. Poco a poco, sus huellas comienzan a extenderse por reinos, condados y aldeas de todo el continente. Allí, lejos del ruido de las batallas, la orden encuentra un nuevo poder, no el de la espada, sino el de la confianza, el de la fe, el de la administración paciente. En cada región de Europa, desde Inglaterra hasta Castilla, desde Francia hasta Portugal, empiezan a levantarse casas templarias. No son castillos majestuosos, sino lugares tranquilos donde se reza, se administra la tierra y se reciben las ofrendas de los fieles. Se las conoce como encomiendas, pequeñas comunidades rurales, donde hermanos templarios cultivan, crían ganado, comercian y custodian las donaciones de nobles y campesinos. Cada encomienda es un eslabón más en una red silenciosa, un tejido que conecta a Europa con Tierra Santa. Con el tiempo, los templarios aprenden a custodiar riquezas no solo para ellos, sino también para los demás. Reyes y mercaderes, temerosos de los ladrones en los caminos, confían sus tesoros a la orden. Así nacen los primeros servicios bancarios modernos. Un peregrino podía dejar su oro en París y recibir una carta de crédito para retirarlo en Jerusalén. De esta manera, los templarios convirtieron el viaje peligroso en una experiencia más segura. El dinero fluía como un río invisible, custodiado por la fe en una cruz roja sobre un manto blanco. En Europa, los templarios se convierten en consejeros y aliados de los monarcas. No buscan el poder político, pero su prestigio les abre las puertas de palacios y cortes. Cuando un rey necesita un préstamo o cuando un príncipe busca apoyo en una campaña, sabe que puede acudir al Temple. Los papas les conceden privilegios, independencia de obispos locales, derecho a cobrar diezmos, protección frente a abusos. Poco a poco, la orden se convierte en un poder paralelo, discreto pero constante. A diferencia del fragor de las cruzadas, la vida de un templario en Europa
podía ser serena y repetitiva: oraciones al amanecer, tareas agrícolas, gestión de rentas, silencio en el refectorio y largas jornadas de trabajo en el campo. Eran soldados preparados, sí, pero también monjes campesinos, guardianes de graneros, establos y viñedos. En estas tierras europeas, el Temple encontraba un equilibrio: servir a Dios con la espada en Oriente y sostener con calma la economía que lo alimentaba desde Occidente. El poder templario en Europa no se forjó en un instante, ni con violencia, sino con confianza. Cada donación, cada carta de crédito, cada encomienda tejió un manto invisible que cubría todo el continente. Mientras en Oriente luchaban bajo el sol ardiente de Palestina, en Europa los templarios cuidaban de los campos, de las monedas y de las oraciones. Así, el Temple se convirtió no solo en una orden guerrera, sino también en un símbolo de estabilidad y seguridad para toda la cristiandad. Capítulo 5. Vida cotidiana del templario. Entra en la calma de una fortaleza templaria. El sol comienza a despuntar y el sonido de una campana rompe el silencio del amanecer. Los templarios despiertan, no con prisas, sino con el ritmo constante de una vida ordenada, marcada por la oración y la disciplina. El día empieza con las oraciones de maitines. En la penumbra de la capilla, los templarios entonan salmos en latín. Sus voces se elevan como un murmullo sereno que acompaña al nuevo día. No hay lujos, solo hábito blanco, un manto sencillo y la convicción de vivir bajo los votos de pobreza, castidad y obediencia. Después de rezar, llega el momento de alimentarse. En el refectorio, los templarios comen en silencio: pan, vino, legumbres, un poco de carne cuando la regla lo permite. Mientras mastican en calma, un hermano lee en voz alta un pasaje de las Escrituras. Así, incluso el acto sencillo de comer se convierte en una oportunidad de meditación. No hay conversaciones ni risas estridentes, solo el sonido del pan al partirse y las palabras sagradas flotando en el aire. Cada templario tiene una misión. Algunos entrenan con la espada y el caballo en el patio de armas, otros revisan los establos, otros administran los campos y almacenes. El trabajo no es una carga, es una manera de servir. Se hace en silencio, con disciplina, pero también con cierta paz. Todo pertenece a la orden. Nadie acumula nada propio. Incluso la preparación militar se vive como un ritual. Montar a caballo, comprobar las armas, ensayar maniobras. Todo forma parte de una vida ordenada y sin excesos. Los templarios valoran el silencio como un camino hacia la serenidad. Se prohíben las bromas vulgares, los juramentos y los juegos de azar. Cada gesto tiene un propósito. Cada palabra es medida. Así, la fortaleza no es solo un lugar de piedra y armas, es también un espacio de recogimiento, donde la mente puede permanecer en calma, incluso en medio de la guerra. Al caer la noche, tras rezar las salas completas, los templarios se retiran a dormir. No hay camas blandas ni ropas elegantes. Duermen vestidos, con la espada y el escudo cerca, preparados para cualquier alarma, y el escudo manda, y llega a morir, y aún así, el sueño llega como un manto tranquilo, saben, el sueño llega como un manto tranquilo, saben que al día siguiente la campana volverá a sonar. Y la vida seguirá el mismo ritmo de oración, trabajo y obediencia. La vida cotidiana del templario no estaba hecha de gestas heroicas, sino de pequeños rituales sencillos: orar juntos, comer en silencio, entrenar con disciplina, trabajar en comunidad. En esa repetición, en esa sobriedad, hallaban la fuerza para enfrentar tanto la espada enemiga como la tentación del orgullo. Su vida, tan austera, era también una forma de descanso espiritual, un equilibrio constante entre el deber y la paz interior. Capítulo 6. Los templarios y el mito. Cuando pensamos en los templarios, no solo nos llegan recuerdos de batallas y fortalezas, también sentimos el eco de los misterios y leyendas que, a lo largo de los siglos, se han tejido en torno a su nombre. Como un río silencioso que corre bajo la tierra,
el mito acompaña a la historia, y en esa mezcla nace la fascinación que todavía hoy despierta la Orden del Temple. Muchos creyeron que los templarios guardaban tesoros sagrados. Se hablaba del Santo Grial, de la lanza de Longinos, incluso del Arca de la Alianza. ¿Fue verdad o fueron solo rumores? Nadie lo sabe. Lo cierto es que su sede en Jerusalén estaba sobre el antiguo recinto del Templo de Salomón, y eso bastó para alimentar la imaginación. La idea de que allí, en las entrañas de esas piedras, custodiaban reliquias ocultas, convirtió a los templarios en guardianes de lo invisible. El simple sello de la orden, 2 caballeros montados en un mismo caballo, hablaba de humildad y fraternidad, y sin embargo, muchos lo vieron como un emblema enigmático, cargado de significados ocultos. El manto blanco con la cruz roja también trascendió lo práctico. Se convirtió en un símbolo de pureza, de sacrificio y de entrega total. Cada imagen, cada rito, parecía esconder algo más profundo de lo que mostraba. En la Edad Media, los templarios eran admirados y temidos. Para algunos, eran santos guerreros, para otros, hombres que guardaban secretos prohibidos. Se decía que en sus rituales había oraciones extrañas, juramentos oscuros, pruebas de lealtad incomprensibles. La verdad es que sus ceremonias eran simples, pero el silencio y la disciplina de la orden hacían crecer las sospechas. Tras su disolución, las leyendas se multiplicaron. Se empezó a decir que habían escapado con tesoros ocultos, que habían transmitido sus secretos a nuevas hermandades, que habían plantado la semilla de sociedades misteriosas como la masonería. Los templarios dejaron de ser solo historia, se convirtieron en símbolos eternos de misterio, de poder oculto, de sabiduría perdida. El mito templario es como una niebla suave que rodea la fortaleza de la historia. No sabemos dónde termina la realidad y dónde empieza la leyenda, pero eso mismo los hace más fascinantes. Entre reliquias sagradas, símbolos enigmáticos y rumores de secretos, los templarios siguen vivos en la memoria colectiva, no solo como soldados de Cristo, sino como guardianes de un misterio que nadie ha podido descifrar por completo. Capítulo 7. El declive en Tierra Santa. El sol de Oriente, que un día iluminó las victorias de los cruzados y el ascenso del Temple, comenzó poco a poco a cubrirse de nubes oscuras. Las fortalezas que parecían eternas, los caminos que los templarios protegían con celo, y las ciudades que habían sido faros de la cristiandad, entraron en una lenta pero inevitable decadencia. En 1187, tras la batalla de Hattin, los ejércitos de Saladino vencieron a los cruzados. La santa ciudad de Jerusalén, centro espiritual y corazón del Temple, cayó en manos musulmanas. Los templarios, que habían nacido para custodiar a los peregrinos en esos mismos caminos, vieron cómo su misión se quebraba en un instante. Aunque siguieron combatiendo, ya nada volvió a ser igual. Jerusalén se había perdido, y con ella el símbolo más grande de su razón de ser. Tras aquella derrota, la ciudad de Acre se convirtió en la nueva capital de los Estados Cruzados y en el centro de operaciones del Temple. Allí, los templarios levantaron una fortaleza poderosa frente al mar que parecía resistir contra viento y marea. Durante más de un siglo, Acre fue el último refugio, un lugar de esperanza, pero también un recordatorio de que la cristiandad en Tierra Santa se reducía cada vez más. La vida en esas décadas se volvió más dura. Cada batalla perdida, cada fortaleza entregada, era una herida abierta. Los templarios, conocidos por su disciplina y su valor, resistieron cuanto pudieron, pero la presión de los mamelucos, los nuevos señores de Egipto y Siria, fue implacable. Una a una, las fortalezas templarias fueron cayendo, como estrellas que se apagan en el firmamento. El último golpe llegó en 1291. Acre, la gran fortaleza, fue sitiada por los mamelucos. Tras semanas de asedio, las murallas cedieron,
La ciudad ardió, y con ella desapareció la última presencia templaria en Tierra Santa. Los supervivientes se retiraron a Chipre, llevando consigo la memoria de una misión que ya no tenía tierra que proteger. El declive en Tierra Santa no fue una derrota repentina, sino una lenta agonía marcada por pérdidas sucesivas. Jerusalén primero, las fortalezas después, hasta que la última llama se extinguió en Acre. Y sin embargo, en esa caída hay también una extraña calma. Los templarios habían cumplido su ciclo en Oriente. La historia los conduciría hacia otros escenarios, otras pruebas, y también hacia su trágico final en Occidente. Capítulo 8. El Temple en Occidente. Cuando los templarios tuvieron que abandonar Tierra Santa, su historia no terminó, simplemente tomó otro rumbo. El eco de las batallas se desvaneció, y en su lugar quedó el rumor pausado de los campos europeos, las fortalezas en la península ibérica, los puertos de Portugal y las tierras tranquilas de Francia. En Occidente, el Temple encontró un nuevo hogar. A lo largo de los siglos XII y XIII, la orden había recibido tierras, castillos y aldeas en casi todos los reinos cristianos. En Francia, en Inglaterra, en Italia, en Alemania, pero sobre todo en la península ibérica, donde la reconquista contra los musulmanes necesitaba soldados disciplinados. En Portugal, la fortaleza de Tomar se convirtió en un centro templario de gran importancia, una ciudadela que aún hoy se alza majestuosa. En España, castillos como Ponferrada o Peñíscola fueron refugios y símbolos de la orden. En Aragón y Castilla, los templarios participaron en campañas para recuperar territorios, ayudando a consolidar los reinos cristianos, lejos del fragor de las cruzadas. La mayor parte de templarios en Europa vivían en encomiendas, pequeñas comunidades rurales donde cultivaban la tierra, criaban ganado y administraban donaciones. Allí la vida era tranquila, oraciones al amanecer, trabajo en los campos, silencio en el refectorio y el cuidado paciente de la economía que sostenía a toda la orden. En estas casas se tejía la parte más serena de la historia templaria, una vida monástica entre campos y viñedos. En la península ibérica, los templarios participaron en la lucha contra los reinos musulmanes. Acompañaron a reyes y nobles en batallas decisivas, protegieron fronteras y aseguraron rutas para los peregrinos que caminaban hacia Santiago de Compostela. Su papel en estas tierras no fue solo militar. También repoblaron aldeas, levantaron iglesias y convirtieron campos desiertos en lugares habitados. En Occidente, el Temple se convirtió en algo más que una orden militar. Era también administrador de bienes, consejero de reyes y banquero de príncipes. Sus casas no solo guardaban espadas y escudos, sino también monedas, contratos y documentos. Eran una red silenciosa, discreta, que unía el Mediterráneo con el Atlántico, las montañas de Francia con los campos de Castilla. El Temple, en Occidente, vivió entre dos mundos, el del guerrero que aún soñaba con Tierra Santa, y el del monje campesino que cultivaba la tierra en silencio, en sus castillos y encomiendas. Los templarios encontraron una nueva misión: proteger, sostener y servir en tierras más tranquilas, aunque siempre bajo la sombra de la cruz roja en el manto blanco. Capítulo 9. Enfrentamiento con Felipe IV de Francia. En Occidente, los templarios parecían vivir en calma. Sus encomiendas producían trigo, vino y aceite, sus fortalezas se alzaban firmes, sus cofres custodiaban riquezas de nobles y reyes, pero en las sombras de esa prosperidad comenzó a crecer una tensión silenciosa, un conflicto que no se libraría en los campos de batalla, sino en los salones del poder. El rey de Francia, Felipe IV, conocido como el Hermoso, era un monarca orgulloso y ambicioso. Su reino necesitaba recursos, y las arcas reales se encontraban cada vez más vacías. En contraste,
La Orden del Temple había acumulado gran prestigio y riquezas, no para beneficio personal, sino para sostener su misión. Pero a ojos del rey, aquella red de castillos, tierras y tesoros representaba una fortuna inmensa y tentadora. Durante años, los templarios habían servido como banqueros de la monarquía, custodiaban tesoros, financiaban campañas, incluso guardaban los bienes de la corona en el Templo de París. Pero con el tiempo, esa relación de confianza se tornó en recelo. Felipe IV, endeudado con la orden, comenzó a ver a los templarios no como aliados, sino como un obstáculo. El silencio y el misterio de sus rituales, que durante siglos habían sido fuente de admiración, se transformaron en motivo de sospecha y rumor. El rey comprendió que no podía enfrentarse a los templarios solo con armas, necesitaba una justificación. Y así, poco a poco, nacieron acusaciones oscuras, herejía, idolatría, prácticas secretas, cargos sin pruebas, pero suficientes para encender la imaginación del pueblo. Lo que antes era respeto se convirtió en desconfianza. La Cruz Roja, símbolo de valor, empezó a verse como una marca de misterio inquietante. En los últimos años del siglo XIII, los templarios seguían rezando, trabajando y administrando sus bienes con la misma disciplina de siempre. En sus castillos no se escuchaba el rugido de la guerra, sino el canto pausado de las oraciones. Pero más allá de sus muros, Felipe IV tramaba un destino oscuro para la orden, un destino que muy pronto se revelaría en forma de persecución y juicio. El enfrentamiento entre el Temple y Felipe IV no nació de las espadas, sino del choque entre el poder espiritual y el poder político. Un rey endeudado, una orden influyente y una sombra de sospechas alimentaron el fuego de una tragedia que estaba por llegar. Era el preludio de la caída, el comienzo de los últimos días del Temple. Capítulo 10. El proceso y la caída. El amanecer del 13 de octubre de 1307 parecía un día más en Francia. Los templarios rezaban en sus capillas, atendían sus huertos y custodiaban sus casas como lo habían hecho durante casi 2 siglos. Pero ese viernes no sería uno cualquiera. En secreto, el rey Felipe IV de Francia había ordenado su arresto. Al alba, soldados reales irrumpieron en las encomiendas y apresaron a los hermanos de la orden. La calma de los claustros fue rota por el sonido de cadenas y órdenes gritadas. Los templarios fueron acusados de herejía, idolatría y blasfemias. Se decía que renegaban de Cristo, que adoraban ídolos extraños, que practicaban ritos prohibidos. Las pruebas eran escasas, pero las sospechas, alimentadas por años de rumores, se convirtieron en armas más poderosas que cualquier espada. Los templarios fueron llevados ante tribunales. Muchos, bajo tortura, confesaron crímenes que jamás habían cometido. Otros, firmes en su fe, guardaron silencio o negaron las acusaciones. La imagen de los monjes guerreros, antes venerados en Europa, comenzó a desmoronarse ante los ojos del pueblo. La Iglesia, presionada por el rey, terminó cediendo. En 1312, el Papa Clemente V disolvió oficialmente la Orden del Temple. En distintos reinos, los bienes de la orden fueron confiscados o entregados a otras instituciones, como los hospitalarios. Los templarios que sobrevivieron a los procesos se dispersaron. Algunos se integraron en nuevas órdenes, otros regresaron a la vida civil. La gran organización que un día había unido a miles de hombres bajo un mismo ideal, se fragmentó y desapareció. El último gran maestre Jacques de Molay resistió hasta el final. En 1314, después de 7 años de prisión, fue conducido a la hoguera en París. Se dice que, entre las llamas, levantó la voz para proclamar su inocencia y confiar su alma a Dios. Según la leyenda, lanzó una maldición contra el rey y el papa, y ambos murieron poco después. Sea mito o realidad,
Aquel momento quedó grabado como el símbolo del fin del Temple. La caída de los templarios no fue una batalla perdida en el campo, sino una lenta derrota en los salones del poder y los tribunales de la Iglesia. Su final estuvo marcado por el silencio, por las acusaciones y por el fuego de la hoguera. Pero incluso en esa oscuridad, el Temple no desapareció del todo, se transformó en recuerdo, en leyenda y en mito eterno. Capítulo 11. El último maestre, entre muros fríos y celdas silenciosas, el destino de la orden del Temple se fue apagando poco a poco, y en medio de esa penumbra se alzaba una figura firme, la del último gran maestre, Jacques de Molay. Tras el arresto de 1307, Molay pasó 7 años prisionero. El tiempo, marcado por interrogatorios y juicios, corría lento, como si cada día fuera una prueba más de paciencia y resistencia espiritual. Los templarios a su lado sufrían torturas y falsas confesiones, pero él se mantenía sereno, confiando en que la verdad algún día saldría a la luz. En 1314, en la isla de los judíos, frente a París, Jacques de Molay fue llevado a escuchar su sentencia. Esperaban de él palabras de arrepentimiento, pero lo que salió de su boca fue distinto, una proclamación de inocencia y fidelidad al Temple. No había miedo en su voz, solo una calma profunda, como quien sabe que su destino ya está escrito. Ese mismo día, Molay fue conducido a la hoguera. El fuego se preparó en la ribera del Sena. Los leños crepitaban mientras el viento movía las llamas aún jóvenes. Molay, con el manto blanco que había llevado toda su vida, miró al cielo y, según cuentan las crónicas, entregó su alma a Dios con serenidad. El humo ascendió lentamente, como una plegaria silenciosa, mientras la multitud observaba en silencio el fin de una era. La leyenda dice que, en medio de las llamas, Molay lanzó una maldición contra el rey Felipe IV y el Papa Clemente Vipe, llamándolos a comparecer ante el tribunal divino en menos de un año. Sea cierto o no, ambos murieron poco después. Y así, el último maestre templario quedó envuelto no solo en fuego, sino también en misterio eterno. Con Jacques de Molay no murió solo un hombre, sino todo un ideal. El Temple, que había nacido en Jerusalén para proteger a los peregrinos, terminaba en las orillas del Sena, reducido a cenizas, y sin embargo, en aquella hoguera no se extinguió del todo su llama. Quedó en la memoria de la gente, en las leyendas que aún hoy nos acompañan, como un murmullo que atraviesa los siglos. Capítulo 12. El legado templario. Aunque las hogueras apagaron sus voces y los decretos borraron su nombre, los templarios nunca desaparecieron del todo. Su recuerdo siguió vivo, como una brasa que se esconde bajo la ceniza y que con el tiempo vuelve a brillar en historias, leyendas y símbolos. En Portugal, muchos templarios se integraron en la Orden de Cristo, que heredó no solo sus tierras, sino también su espíritu de disciplina y servicio. En España, hallaron continuidad en órdenes como la de Montesa, que recogió parte de sus encomiendas y fortalezas. Así, aunque la orden fue disuelta, su obra no se perdió, continuó en otras formas, en otros nombres, en nuevas generaciones. Los templarios dejaron más que castillos y documentos, dejaron un legado de símbolos que aún hoy despiertan fascinación. La cruz roja sobre el manto blanco, el sello de 2 caballeros en un mismo caballo, las fortalezas que todavía vigilan colinas y riberas. En esos signos, la imaginación ha visto siempre algo más profundo, secretos guardados, reliquias ocultas, verdades perdidas. Sea historia o mito, la realidad es que el Temple se transformó en un símbolo de misterio eterno. Con el paso del tiempo, reyes, poetas y viajeros recordaron a los templarios como ejemplos de valor y sacrificio. Sus nombres se susurraron en las cortes, se escribieron en crónicas
y más tarde en novelas y relatos que avivaron aún más la leyenda. La imagen del templario cabalgando en silencio, con el manto blanco ondeando al viento, quedó grabada como un arquetipo de pureza y coraje. Hoy, cuando visitamos un castillo templario o escuchamos una historia sobre ellos, sentimos algo parecido a un murmullo lejano. Es la voz de aquellos hombres que vivieron entre la oración y la espada, entre la disciplina y el misterio. Su legado no es solo de piedra o de hierro, es también un legado espiritual, una invitación a reflexionar sobre la fe, el sacrificio y la fragilidad del poder humano. El Temple cayó pero nunca desapareció. Dejó huellas en órdenes sucesoras, en símbolos que aún nos acompañan y en leyendas que resuenan en el corazón de la humanidad. Su historia no terminó con las llamas, sino que se extendió como un río silencioso que fluye hasta nuestros días. El legado templario no es solo historia, es también memoria, mito y susurro eterno. Capítulo 13. La leyenda eterna. Aunque la Orden del Temple fue disuelta y sus últimos líderes desaparecieron entre juicios y hogueras, su presencia nunca se extinguió del todo. En la memoria popular, los templarios se convirtieron en guardianes de secretos, en cuidadores de tesoros invisibles, en viajeros eternos que parecen seguir cabalgando en la penumbra de la historia. Algunos dicen que ocultaron riquezas en criptas olvidadas. Otros creen que transmitieron conocimientos ocultos a hermandades posteriores. En cada siglo, en cada generación, la figura templaria renace en crónicas medievales, en novelas, en películas, en susurros que hablan de misterios aún no revelados. Más allá de las pruebas o de las dudas, lo cierto es que el Temple se transformó en símbolo universal, símbolo de disciplina y fe, símbolo de misterio y poder, símbolo de cómo un ideal puede sobrevivir incluso al paso del tiempo. Cierre. El susurro del Temple. La historia de los templarios no es solo una narración de espadas y castillos, sino también una meditación sobre la fe, el poder y la fragilidad de todo imperio humano. Nacieron pobres y humildes, crecieron hasta ser temidos por reyes y papas, y desaparecieron entre sospechas y fuego. Y sin embargo, más de 700 años después, seguimos pronunciando su nombre con fascinación, tal vez porque representan algo más profundo que una simple orden militar, la búsqueda de un ideal, la entrega total a una causa, el misterio que nunca se apaga del todo. Si cierras los ojos, aún puedes imaginar su estandarte ondeando al viento, su oración murmurada en la penumbra, sus pasos resonando en los pasillos de piedra. El Temple se ha ido, pero su eco sereno permanece, como un susurro eterno en la historia de la humanidad.